Santiago capítulo 2, versículo 1. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos tantas gracias. Queremos menguar, Señor. Necesitamos menguar, Señor, para que tú, Padre, puedas manifestar tu poder a través de nosotros, para que haya menos de yo y más de Cristo. Oramos, Señor, en esta noche para que puedas iluminarnos y darnos sabiduría, darme sabiduría para poder discernir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El tema de esta noche es la parcialidad, ¿sí? La parcialidad. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13 dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado a aquel que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no comes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordias hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Que Dios bendiga su palabra. Y ahí tenemos estos versículos. Gracias, Hanler. Ahí tenemos estos versículos que nos dan una enseñanza muy profunda en esta noche, ¿no? El amor verdadero no hace acepción de personas, ¿sí? Y vamos a estudiar estos 13 versículos. Y Santiago empieza diciendo: hermanos míos, ¿bien? ¿Ven ahí? Y después más abajo va a decir otra vez: hermanos míos, esto no debe ser así, ¿no? 2 veces aparece esa expresión. Y les dije la semana pasada que esta misma expresión aparece en todo el libro. Y cada vez que va a decir hermanos míos, habla con cariño como un padre hacia un hijo, luego va a venir una exhortación. Porque la iglesia no estaba haciendo algo bien. Y quizás en esta noche nosotros también tengamos que evaluarnos que esa exhortación, si bien nos habla Santiago con amor, es una exhortación para nosotros en cómo miramos o juzgamos a las personas, ¿sí? Porque de ahí salen muchos los conflictos. Juzgamos sin conocer al otro y determinamos valores que quizá la persona no vive. Y solo por la apariencia externa nos atrevemos a emitir un mal pensamiento hacia otro sin conocer su interior, sin saber quiénes son. ¿Sabes las veces que yo iba por algún lugar cuando estudiaba y las personas me miraban de una manera que no encajaba en ciertos grupos? A mí nunca me gustó los grupos, más en el colegio donde estudiaba. Siempre fui solitario, con mi mate y mi termo, y me sentaba con 2 o 3 amigos. Y yo iba a grupos, habían grupos grandes, y de pronto me sentaba y me miraban así como un tipo de desprecio, ¿viste? Porque no me acomodaba o no era como ellos, explosivos, que gritaban, que planificaban cosas. No, yo era yo. Entonces yo miraba eso y me reía por dentro, pero a la vez decía: qué terrible pecado están cometiendo.
porque en vez de incluir, excluían en una escuela cristiana. Y la iglesia muchas veces excluye personas solo por su país, por su nacionalidad o por su cultura. Y Santiago va a decir, esto está sucediendo en la iglesia. Y vamos a ver y a examinarnos si nosotros no tenemos algo de eso. Si nosotros al ver a un americano o un hombre afroamericano, empezamos a juzgarlo solo por lo que ellos son, sin saber quiénes son. Entonces Santiago dice, hermanos míos, ¿sí? Arranca así, ¿no? Versículo 1, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Esta palabra, sea sin acepción de personas, es la palabra, son dos palabras en griego. Sería prosopon lambano. ¿Qué significa esta palabra? Prosopon lambano. Esto significa rostro, apariencia y levantar, alzar. ¿Sí? Este es el significado. Rostro, apariencia, levantar o alzar. Es decir, alzar el rostro de una persona. ¿Sí? Es la idea de alzar el rostro de alguien, como mostrarle favoritismo. Muchas veces cuando yo hablo con alguien, usted es un pastorazo. Usted lo empieza a mirar con duda, ¿viste? Tampoco, ¿viste? Ay, usted sí que es un buen hombre. Tienen que haber más como usted, ¿viste? Te empiezan a inflar. Y de pronto quieren estar siempre cerca tuyo. Y vos decís, yo tomo con mucha pinza ese tipo de personas. Porque después te da vuelta y ¿qué te hacen? ¡Prah! Te apuñalan por la espalda, ¿no? Es la idea de levantar o mostrar favoritismo a alguien solo por esa apariencia externa que muestran, sin conocer qué cosa, el corazón. Entonces, Santiago va a hablar de que los cristianos estaban cometiendo acepción de personas y mostrando favoritismo hacia cierto tipo de personas, que ahora vamos a ver. Y después en el versículo 2 y 3 dice, si en vuestra sinagoga, ¿sí? Ahora, no es que la iglesia era una sinagoga. En aquel tiempo no había muchas iglesias, estamos hablando de la iglesia del primer siglo, ¿sí? Todavía no se habían fundado muchas iglesias. Por lo cual, las personas cuando se reunían, ¿dónde se reunían? En una sinagoga. Entonces está utilizando la sinagoga como un lugar de reunión, donde los creyentes seguían participando, ¿no? Ahora, para que ellos tengan claro eso, dice, si en vuestra sinagoga, dice, entra, mira, vamos a leerlo, versículos 2 y 3. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con, ahí está la palabra, ¿qué cosa? Agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Entonces, vamos a mirar esas expresiones, ¿sí? Si entra un hombre con anillo de oro, ¿qué significa eso? Literalmente significa dedo de oro o vestido lujoso, brillante o resplandeciente. Era en aquel tiempo los fariseos comúnmente se llenaban un dedo con todo anillos de oro. Y le gustaba usar ropas que se distingan entre otros, ropas con tela fina, ropas caras, ¿viste? Así como los políticos de ahora, que vos los ves que se visten con auto lujoso, vos decís, pero ¿de dónde? Con lo que gana, mirá cómo vive, como un rey, ¿viste? Los fariseos, los religiosos, abusaban de los creyentes para vivir como si fuesen reyes. Y utilizaban la religión, en ese momento cuando nace Cristo, se había corrompido de tal manera que se mostraban ellos en su apariencia externa. Y cuando ellos entraban a la sinagoga, a la congregación, en sus vestidos tenían ciertas campanitas, que cuando empezaban a caminar hacía tin, 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 entonces la gente, alguien importante viene, hacía así.
siéntese aquí, acá adelante, la primera silla, ¿no? Y está diciendo, si entra un hombre con anillo de oro, ¿sí? Y era la actitud de algunos judíos de la época que se ponían varios anillos en un mismo dedo para mostrar una superioridad sobre el resto de las personas. ¿Viste? Yo soy. Ahí, le brillaba todo. Imagínate si yo estoy ahora acá y tengo 2 dedos llenos de anillos de oro y brillan. Y con una ropa, ahora usted me mira, ¡wow! ¿Y cuánto gana por mes usted? Lo primero que se le va a venir a la mente, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Había otra persona que entraba con un vestido andrajoso. ¿Qué significa eso? Ese contraste. Un vestido sucio y maloliento. Un pobre, un vagabundo. Hacía el contraste con un hombre rico. ¿Sí? Y miráis con agrado. Entonces Santiago está describiendo una escena común en las sinagogas donde tenían un lugar reservado para los ricos y otro aparte para los pobres. ¿Ves? Y Santiago está diciendo que eso que está sucediendo hoy está mal. El grupo de los ricos y el grupo de los pobres. El grupo de los ricos tenían lugares privilegiados cerca del altar y el grupo de los pobres allá atrás del altar. Cuando dice bajo mi estrado, significa que detrás del altar había como un banquito y ahí ponían a la gente que olía mal o era muy pobre. Así trataban a las personas que eran sin techo, ¿viste? Les repugnaba verlos, a los marginados de la sociedad. ¿Qué te pasa vos cuando vas manejando y ves a un homeless? ¿Qué es lo primero que pensás? ¿Ves? Entonces, si pensás mal, lo primero que tenés que preguntarte, ¿cómo estás con los prejuicios? ¿Qué hace ahí todo el día? ¿Por qué no va a trabajar? Una vez yo pensé así, me detuve y hablé con una y cuando escuché esa historia terminé llorando, quebrado. Y ahí me di cuenta, Dios, ¿quién soy yo para juzgar si yo no sé qué pasó, qué le sucedió en la vida, por qué terminó así? La iglesia hacía eso. Había un lugar de preferenciales para un cierto tipo de personas y había otro lugar para aquellos que eran los marginados de la sociedad. Y versículo 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y esa palabra distinciones significa en griego diacrino, que significa división o separación, diacrino. División o separación. Estaba haciendo el lugar de los y el de los marginados. Es como si de pronto se empiezan a congregar argentinos acá, ¿no? Vienen muchos así como los hondureños, todos juntos, los de guatemaltecos, empiezan a llegar. Y de pronto vos decís, en 2 meses, en las 3 primeras sillas están todos los que ganaron la Copa del Mundo. Y de pronto mirás para atrás y vos decís, pero yo antes me sentaba cerca del pastor, ¿qué pasó ahora? ¿Ves? Y en las iglesias muchas veces se llaman los grupos de los hondureños, los grupos de los guatemaltecos, el grupo de los mexicanos, el grupo de los X. Y ahí empieza a ver los debates de las comidas, ¿no? Porque yo como así, y directamente se van tirando ahí cuestionamientos, ¿viste? La mía más rica que la tuya. Venís a ser jueces con malos pensamientos. Y en muchas iglesias, cuando encuentran un pastor que es sectario, la gente se siente mal. De pronto está llena de argentinos, llena de mexicanos y cambiaron de pastor de otro país y se fueron todos los mexicanos y empezaron a congregarse del país de ese pastor. Yo le doy gracias a Dios que traté siempre de ser afuera de los países, no decir soy argentino y quiero que todos sigan mi cultura, porque sería pecar contra Dios. Porque no somos ni argentinos, ni hondureños, ni guatemaltecos, ni chilenos, ni mexicanos. Somos ciudadanos del reino. Amén. Y no puede haber divisiones
grupos dentro de la iglesia, porque eso es pecado. ¿Sí? Y eso es lo que tarde o temprano termina causando ¿qué cosa? División dentro de la casa del Señor. Y la pregunta es, ¿por qué se dividió la iglesia? Cuando empezás a mirar, había gente que hacía las cosas por su lado, aparte del pastor. Y eso es lo que Santiago está tratando de exhortar a la iglesia. Están juzgando a la gente por la apariencia, no por lo que tienen en el corazón. ¿Se entiende eso? Y lo que Santiago quiere que pensemos en esta noche, ¿cómo hacemos juicio nosotros? Entonces, dice, hacéis distinciones, jueces con malos pensamientos. Y ahí da una explicación de con malos motivos, pues han juzgado solo por la apariencia, sin conocer el interior de quién, de esa persona. Juan 7:24 dice así, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Deme un cachito. Esto de juzgar es un tema que hoy muchas personas utilizan. No podés juzgar. ¿Viste hoy los cantantes cristianos famosos? Yo no soy de una denominación porque no me gusta juzgar y en el cielo vamos a estar todas las denominaciones. ¿Perdón? Es verdad que no hay una denominación perfecta. En el cielo solo vamos a estar los redimidos. ¿Se entiende la diferencia? Los que han nacido otra vez por el poder del Espíritu Santo, los que han confesado con su boca que Jesús es el Señor, ahí van a estar en el cielo. No me digas que no puedo juzgar. Ahora la Biblia dice juzgar con justo juicio. Si vos decís que sos cristiano y aborreces a tu hermano, entonces la Biblia me habla a mí de que tú no eres salvo. No puedo juzgar tu corazón porque no lo veo, pero yo juzgo ¿qué cosa? Tus acciones que me revelan cómo es tu corazón. Eso es juzgar con justo juicio. Pero pastor, ¿cómo puede decir usted que esa persona no es salvo? Mire, es alcohólica, toma, tiene mujeres por todos lados, no tiene intención de estar con Dios. Bueno, no está dando fruto. No es que está sufriendo está apartado y está mal, no, directamente está viviendo como un mundano. Entonces yo no estoy juzgando el corazón, yo estoy juzgando las acciones que me manifiesta cómo es, ¿qué cosa? Su corazón. Entonces juzgo lo que estás mostrando. Y lo que estás mostrando externamente me manifiesta tu interior. Porque si Cristo estuviese en tu interior, entonces odiarías pecar y te dolería cuando pecas. ¿Se entiende la diferencia? Eso es juzgar con justo juicio. Entonces cuando alguien te diga no juzgué, es verdad, no hay que juzgar. Pero hay que juzgar bien. No con parcialidad. No por apariencia. ¿Se entiende la diferencia? Y ese es el llamado de Dios. Así que cuando alguien te diga no juzgué porque no está animado, no tiene suficiente argumento para debatir con vos, vos decirle callate porque no sabés de lo que hablas. Porque la Biblia me dice que debo hacerlo con un justo juicio, con valores, con principios, sin una apariencia externa, conociendo bien los hechos. Entonces, dijimos, y primera Corintios 4:5 dice así, 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también el oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Juzgar por juzgar es hablar sin pensar. A veces emocionalmente reaccionamos según lo que vemos, los que nos mueven las emociones. Yo cada vez que tengo que tomar una decisión, siempre le digo a Jenny, antes de tomar una decisión, deja tu corazoncito de lado, porque estamos decidiendo cosas celestiales, eternas. ¿Sí? Tenemos que usar la palabra de Dios y la razón. Y ahí nuestro corazón va a ser guiado.
Porque si nos dejamos llegar por nuestras emociones, podemos hacer decir a la palabra cosas que ellas no dicen. Y ahí es donde están los malos juicios. Entonces, versículo 5, ¿sí? Versículo 5, ¿qué dice? Vamos avanzando. Hermanos míos amados, oíd. ¿Sí? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces el versículo 5 va a hacer Santiago un contraste entre el rico y el pobre. Y cómo ve Dios a aquel que dice yo soy rico y cómo ve Dios a aquel que dice que yo soy pobre. Si me acompañás ahí, Apocalipsis capítulo 2, 9. No sé si lo tenés ahí ese. Sí, vamos a leerlo todos juntos. Apocalipsis 2, 9. Miremos este contraste. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Y tú? Sí. ¿Qué cosa? Pobreza. Pero tú eres ¿qué? Rico. Y la blasfemia de lo que se dice en ser judíos, si no lo son, sino sinagoga de Satanás. Mirá lo que dice Apocalipsis 3:17 ahora. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Vieron el contraste? Acá lo que tenemos que buscar, encontrar nosotros es cómo nos ves Dios, no cómo nos vemos nosotros. Yo puedo decir, soy rico, me he enriquecido, y Dios me dice, no, tú eres pobre, desventurado, eres un desagradecido, eres un blasfemo, eres un idólatra. Si Dios me empieza a decir eso por la palabra, yo tengo que cambiar la actitud de mi corazón. ¿Cuáles son aquellos pecados que me están llevando a mí quizás a perder la carrera cristiana? ¿Cuáles son aquellas luchas internas que me voy entregando y no puedo tener victoria? Entonces yo me tengo que empezar a mirar como Dios me ve, no como yo me veo. Y los hombres miran qué cosa, la apariencia externa y juzgan según lo externo y menosprecian a otros que quizás Dios escogió para que sean del reino del Señor. El otro día le decía a una persona, Miguel, invertís mucho tiempo en este joven. Y le digo, ¿sabes por qué? Porque yo no miro la elocuencia que él tiene, sino miro su corazón que él tiene para Dios. Entonces, en esa persona, yo voy a invertir mi tiempo en mi corazón. Porque si yo me llevo a morir, quiero otro que pueda manifestar el poder y la gloria de Dios y no el orgullo de decir, yo soy o me creo esto. ¿Se entiende la diferencia? Acá Santiago dice que debemos mirarnos como nosotros somos realmente. Versículo 6 dice, habéis afrentado al pobre. Esa palabra en griego es atimazo. Literalmente es sin valor, deshonrar, despreciar. ¿Sí? Debemos recordar que la iglesia del primer siglo, en Hechos capítulo 8, versículo 1, nos habla de que había sufrido ¿qué cosa? La diáspora, una gran persecución. Y en esa persecución ellos se escaparon con sus esposas, con sus hijos, sin nada. Y las personas que los contrataban, cuando eran, como dice primera de Pedro, dice a los expatriados que están ¿en dónde? En la dispersión. ¿Viste? A los sin techo. Los que ahora están buscando la forma de sobrevivir por causa de ¿qué? De Cristo. Habían perdido todo. Y cuando iban a buscar trabajo en estos lugares donde escaparon, el rico se aprovechaba de ellos y los arrastraba a juicios, siendo los culpables los ricos y no los pobres. Y habían afrentado a al pobre, le habían quitado valor, los habían menospreciado, se aprovechaban de ellos. Eso es lo que estaban sufriendo. Sus mismos compatriotas, los mismos judíos, aún cristianos, se aprovechaban los cristianos ricos de los cristianos pobres.
Porque le dice, habéis afrentado, habréis causado dolor, le habréis quitado precio. Y ambos son coherederos del reino, el rico y el pobre, el rico que es cristiano, ¿no? Entonces, Santiago está exhortando a la iglesia ahí. ¿Por qué estás pasando esto? Versículo 8 nos muestra otro argumento contra la discriminación. Es que va contra la ley real o principal, que es la ley del amor. Fíjate lo que dice el versículo 8. Si en verdad cumplí la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. La ley del amor. ¿Qué es el amor? No hay otro camino. No hay una persona que en la tierra no se haya quebrantado ante el amor de Dios, que realmente lo necesite. Yo he visto parejas que estaban destruidas, pero vi el amor de una mujer que peleaba y luchaba por ese hombre. Un hombre que no se merecía esa mujer que tenía. Y al ver esa lucha, esa entrega apasionada a su Dios y ese amor sin condiciones, vi hombres que para mí eran imposible que cambie. Ser transformado por el amor que vio en esa mujer. No el amor de ella hacia él, sino el amor de Dios por medio de esa mujer. Yo vi padres que se convirtieron porque los hijos llegaron a Cristo. Y por más que el padre quería sacar a su hijo de la iglesia, el hijo honraba, lo respetaba, lo amaba. Vi hijos que se convirtieron a Cristo por el amor que el padre mostraba a sus hijos. Un amor sin reservas, como estudiábamos en la noche. Un amor ágape que desciende del cielo, se derrama en el corazón y se comparte entre los hermanos. Y dice la palabra de Dios, si seguí la ley esta del amor, bien hacéis. Es la afirmación que es la manera. Pero si menospreciás al pobre, afrentás, le causás dolor, estás haciendo mal. Ahora vos mirá lo que va a seguir diciendo. Santiago sabía que el pecado de la parcialidad emanaba de la falta de amor entre los creyentes. Va a decir en el versículo 9, cometéis pecado, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado y quedás convictos por la ley como transgresores. ¿Sí? Literalmente está trabajando a favor del pecado esta actitud. Transgresores significa han pasado los límites que marcan la ley. Traspasaste los límites al no amar a tu hermano. Sí, pero soy un buen hombre. Aborrecés a alguien, quebraste la ley. Pero yo nunca maté a nadie. Mentiste, quebrantaste la ley. Jesucristo dijo que habían dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso se resume toda la ley y los profetas. La ley del amor. Y ellos habían estado trabajando a favor del pecado. Y habían transgredido la ley y no se daban cuenta. Y creían que estaban bien. Porque ellos se apoyaban ¿en qué? En sus riquezas. Por cuanto soy rico, entonces Dios me bendice. ¿Y cuál es el mensaje del Evangelio de hoy? Que si Dios te prospera, es porque sos un buen hijo. Y Dios te prospera y sos rico y te va bien en la vida porque sos un buen hijo de Dios. Y porque entregás todo al Señor. Y el verdadero Evangelio dice lo opuesto. Dios bendice como Él quiere y a que Él quiere. Dios sana a quien quiere y no sana. ¿Por qué no sé, hermano y hermana? Yo quisiera orar en esta noche con toda la fe del mundo que la tengo y que Dios te sane. Y yo le puedo exigir, Dios, haz este milagro, te lo ruego, te lo suplico, quítame un pie, pero sana a esta mujer. Y Dios me va a decir, no me pidas algo que está solo en mí hacer. Yo puedo orar con toda la fe, tú puedes orar con toda la fe, pero la última palabra la tiene el Señor. Y no se trata de que no tenga fe. Se trata que Dios te está trabajando a través de nuestras vidas de distintas maneras. Y Él tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y a veces no lo sabemos.
pero en medio de cualquier circunstancia podemos ir descubriéndolo. Cuando tenemos dudas, cuando dudamos de Él y cuando tenemos miedo de por qué estamos así o nos pasa esto, recordamos que Dios es bueno y Dios tiene planes mejores para nuestra vida. Y eso es lo que nos da esperanza. Y ahí nuestra fe se alimenta. Pero si nosotros manifestamos amar a alguien y aborrecemos a un hermano, quebrantamos todos los mandamientos. Es lo que está diciendo acá. Cometéis pecados. Versículo 19 al 11. Entonces Santiago va a usar un argumento teológico que demuestra la unidad de la ley. Imagínate que un ladrón va al tribunal, ¿sí? Mirá lo que dice versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces lo que está diciendo Santiago dice, si alguien va a un tribunal y es culpable de asesinato y dice, pero yo no robé, para poder justificarte, no, mataste. Lo que está tratando de hacer Santiago es que si yo aborrezco o menosprecio o hago excepción de personas dentro de la iglesia o discrimino dentro de la iglesia a un hermano por su apariencia, entonces yo estoy transgrediendo toda la ley. Por más que diga, no, pero yo no cometí adulterio, yo no miento. Solo ese pecado te hace transgresor. Entonces Santiago lo que está haciendo, ninguno puede ser justificado. ¿Se entiende? Y quizá vos hoy en donde estás sentado te quieras justificar por un pecado que cometiste justificando que haces otros bien. Y Dios dice, no, uno que quebrantás toda la ley y todos los mandamientos. Por eso es imposible que por la ley vos y yo podamos ser salvos. ¿Entiendes? La ley demuestra nuestra incapacidad de llegar a Dios. La ley nos muestra que estamos perdidos. La ley de Moisés revela nuestra condición de perdición. Uno dice, bueno, voy a cumplir los 10 mandamientos. Transgredí uno, transgrediste todo. Eso es lo que Santiago está diciendo. Entonces la ley del amor, te va a llevar ¿a qué? A no quebrantar a los otros. No vas a mentir a alguien que amás con el amor de Dios. No vas a engañar a tu esposa si amás con el amor de Dios. No vas a matar si amás con el amor de Dios. Por eso se llama la ley de la libertad. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? ¿Te estás justificando acciones que cometés diciendo, bueno, pero en esto soy bueno y en esto, bueno, acá, viste, acá no te metas, ¿eh? Este lugarcito es solo Dios, Él se sabe que yo soy así. Bueno, querido hermano, si querés tener comunión con Dios, tiene que haber un corazón puro y limpio. No que no vas a cometer pecado porque somos pecadores, pero reconocemos y tenemos temor de volver a hacerlo. Y nos vamos apartando cada día para poder ser mejores hombres y mejores mujeres para nuestro Señor. Entonces, avanzando, versículo 12 dice, mira, así hablad y así haced. ¿Vieron? Así hablo y así vivo. Así hago. Y la enseñanza del otro día era, así oí y así osé. No solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces ahora dice, no se trata de que hables que amas al prójimo, se trata que lo demuestres. Y hay tantas formas de mostrar amor al prójimo. Mi esposa todos los días me da una lista, Miguel, hay que hacer esto, esto y esto y esto. Y siempre tiene que ver con gente. Siempre tiene que ver con personas. Y le digo, che, en esa lista, ¿no hay una parte de amor hacia mí que hagamos algo voy yo? Sí, mi amor, ahora nos vamos de viaje y aparte 2 días para vos y para mí. Wow. Está en todos los detalles, porque yo dije, bueno, nos vamos ahí, nos escapamos unas tardecitas. No, ella en la agenda planeó 2 días para nosotros. Entonces me dice, siga sirviendo, vago. Así hablar, así hacer.
debe haber coherencia entre lo que digo y lo que hago. Hay un antiguo dicho que dice, lo que tú haces habla tan fuerte que no me deja escuchar lo que tú dices. ¿Sí? Lo que tú haces habla tan fuerte que no puedo alcanzar a escuchar aquello que estás diciendo. Es muy fácil hablar del amor y la misericordia, pero es mejor hacer que solamente decir. Qué palo lo está dando el Señor, ¿no? Y yo creo que así como la iglesia fue desafiada, Dios nos está llamando a ser hacedores de la obra. Uno solo no puede alcanzar a todos. 2 personas no pueden alcanzar a todos. 3 personas no pueden alcanzar a todos. Pero si todos nos levantamos y podemos decir, mañana quiero mostrar amor a alguien, vamos a poder alcanzar a más personas. Ser menos egoísta y preguntar, ¿alguien más necesita una palabra o algo práctico? Una ayuda o una oración o quizás un poco de sustento. Así hablar, así hacer. Versículo 13. Porque el último versículo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, juicio sin misericordia. Mateo capítulo 5, versículo 7, vamos a ver lo que dice ahí. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, esto no quiere decir que al mostrar misericordia hacia el hombre, procuramos la misericordia de Dios, ya que esto hablaría de una salvación por obra. Santiago está diciendo expresar algo en común con la Escritura, lo que somos, especialmente los evangelios, y presume que el verdadero creyente practica la verdad y manifiesta un carácter cristiano, y el que lo manifiesta es porque en realidad, el que no lo manifiesta es porque en realidad no es un creyente, se manifiesta en el verdadero creyente. Entonces un verdadero creyente no va a mostrar misericordia para poder agradar a Dios. Va a mostrar misericordia porque es un verdadero creyente. Porque ama como Dios ama. No va a mostrar misericordia para sumar puntos para el cielo. Bueno, si hago esto, quizás Dios me va a mirar un poquito mejor. El verdadero creyente va a mostrar misericordia, gracia y amor y esperanza a la persona porque es creyente. Porque es algo que nace del corazón. Mirá lo que dice 1 de Juan 3, 14 al 15. ¿Estamos ahí, si no? Dice 1 de Juan 3, 14 al 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Bien? Versículo Mateo 6, 12. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos ¿a quién? A nuestros deudores. Hay que ser práctico, hay que ser objetivo. Soy creyente, soy un hijo de Dios, debo practicar la misericordia. Indirectamente siempre agradamos a Dios, pero debe ser una actitud de mi corazón que quiera glorificar a Dios siendo un cristiano verdadero, que permite que su amor explote a través de mí. Que sea como dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder. ¿Sabe qué significa poder? Dinamita, algo que explota. Lo que está diciendo que el Evangelio en vos y en mí es una explosión. Y las personas tienen que sentirlo. Los que están cerca mío tienen que sentirlo. Y eso no solo cambia mi vida, mi actitud, me proyecta a ser un canal de misericordia. A practicar el amor de una forma práctica que las personas puedan verlo. No para que me aplauden y digan, che, qué buen pastor, sino para que el cielo diga, el inútil siervo que tengo ahí en la tierra hizo lo que debía hacer. Es duro, ¿no?
Porque lo que tenemos que hacer es lo que somos. Así habla, así hace. ¿Querés un aplauso por eso? Deja que los ángeles te aplaudan. No te aplauda vos mismo. Porque vas a perder la corona que puedes llevar hacia el Señor. Versículo 12 se refiere a hacer algo práctico, dijimos, ¿no? La misericordia triunfa sobre el juicio. Así como esto es verdad en el juicio de Dios sobre nosotros, pues no nos da Dios lo que merecemos, debe ser verdad también en nuestros juicios hacia otros. Cuando juzgo a otro, debo tener siempre presente la misericordia y paciencia de Dios que tuvo para conmigo. La misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Y yo quiero, hermano, que esta noche tú puedas pensar y puedas reflexionar ahí donde estás. Y que puedas pensar en un hermano, en una hermana. Y hablo de familia, ¿sí? No estoy hablando de hermanos en Cristo. Un hijo que quizás está apartado del Señor. Un esposo que está luchando con la tentación y está siendo derrotado. Una hija que tiene miedo y no sabe cómo pedirte las cosas. Y a veces tiene miedo a hablarte porque se siente juzgada. Un padre que quizás se equivocó en la vida y no supo darte todo lo que necesitabas. ¿Por qué esta noche no decir, Dios, ayúdame a tener misericordia? Ayúdame a dejar de juzgarlo sin haberlo entendido, sin saber de qué contexto salió y por qué sufre lo que sufre, por qué está cayendo en tanta debilidad. Ayúdame, Dios, a ser lo que debo ser, un cristiano de verdad. Alguien que ama, alguien que perdona y alguien que siempre tiene misericordia como Dios tiene misericordia. Ayúdame, Dios, a no discriminar. ¿Ves a un borracho? Ay. ¿Ves a un drogadicto? Ay, mi hijo no va a ser así. ¿Ves a una mujer que está luchando con su hijo y quizás vos decís, mira, no lo sabe criar? Y te acercás a esa mujer y te dice, es difícil para mí, mi hijo tiene autismo. En vez de entenderla, haces juicios y la vas destruyendo. Quizás no decís nada, pero con tus ojos. ¿Por qué en esta noche de decir, Señor, ayúdame a juzgar con un justo juicio? Y no solo por la apariencia. Porque sabes que las iglesias se destruyen cuando nosotros somos parciales y cuando hacemos acepción de personas. Dios nos llama a amarnos unos a otros, a alentarnos unos a otros. Y si no lo podemos hacer entre nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y en esta noche quizás tengas que decir en tu corazón, Dios, quiero tener misericordia. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta noche te ruego, Dios, y te suplico. Te imploro, Señor, que ante tu palabra, Dios, Santiago dice, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser así. Que yo haya cambiado, que yo haya sido transformado, no me da el derecho de juzgar a aquellos que la están peleando. Más bien tengo que sentirme privilegiado de que he sido perdonado de todos mis pecados. Danos amor, Señor. Danos tu amor, Dios. Derrama tu amor sobre nosotros, Padre. Llena nuestro corazón de tu amor, Padre, que brote amor de nuestros labios. Y que esas personas por las que oramos sean cambiadas por el amor, Padre, que podamos transmitir a esos seres que nos has puesto cerca, Señor. En esta noche, Padre, te pido por tu iglesia, Dios. Te ruego, Dios, que podamos crecer como una iglesia que teme al Señor, ama su palabra y nos amamos en nuestras diferencias. Ruego, Padre, que Satanás no venga a nuestros corazones a perturbar la paz que nos das. Oro, Dios, para que podamos amar a nuestro hermano y a nuestra hermana, como tú nos amas a nosotros, Señor.
Oro, Dios, para que seamos transformados en esta noche por el poder de tu palabra, Dios. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos.